Dios nos bendiga a todos grandemente. Bienvenidos una vez más para compartir la palabra del Señor. Le habla a su hermano en Cristo, Rafael Lezama. Puedes suscribirte al canal para que todas las semanas estés recibiendo un devocional de la poderosa palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando del tema: el que esté sin pecado, que lance la primera piedra. Y vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 3 en adelante. Dice así: Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Bendito es el Señor por la palabra viva y poderosa que permanece para siempre. Qué tremendo, hermanos, porque Jesús, por supuesto, que vino a este mundo para libertarnos de la esclavitud del pecado que todo ser humano tiene y que ha sido afectado desde la desobediencia de Adán y Eva hasta nuestros tiempos. No hay ningún ser humano en este mundo que no haya cometido pecado, sea cual sea. Pero mientras Jesús estaba acá en su ministerio terrenal, dice la Escritura que llegaron los fariseos y los escribas con una mujer que había sido sorprendida en el mismo acto de adulterio, y la pusieron frente a él para que él, Jesús, diera un veredicto. Pero esto lo hicieron para poder sorprenderle en alguna palabra y así poder acusarlo. Esto fue más que todo una trampa. ¿Por qué, hermanos y hermanas, amigos y amigas? Porque aquí la escena nos muestra, primero, que traen a una mujer en adulterio. Pero la pregunta del millón es: si ella estaba cometiendo adulterio, ¿dónde estaba el hombre? Si fue sorprendida en ese momento, tenían que haber traído a los dos, a ella y a él, porque eso es precisamente lo que dice la Escritura allá en el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 10. Vamos a leerlo. Levítico 20, 10 dice así: Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces solamente había una parte que estaban poniendo la frente a Jesús, la mujer, y el hombre no se encontraba en escena. Nos preguntamos: ¿qué se hizo el hombre? ¿Acaso fue que salió corriendo y se escabulló, se escapó de las manos de los fariseos, de los escribas? O quizás el mismo hombre estaba en medio de ellos para poder acusarla. Porque recordemos, hermanos, que en el Antiguo Testamento
ya que Jesús nació en el Antiguo Testamento, según Gálatas 4:4, la mujer no tenía voz ni voto. La cultura era patriarcal. Entonces le decían a Jesús: dinos, ¿qué haremos con esta mujer? Porque Moisés nos dijo que debemos de apedrearla. Tú pues, ¿qué dices, maestro? Jesús estaba escribiendo en tierra. La escritura no dice que estaba escribiendo. Lo cierto es que él escucha aquella acusación, no le da como importancia de momento, pero como insistían en preguntarle, entonces Jesús lógicamente les dice: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Pero la trampa era esta, hermanos, que si Jesús decía: sí, apedréenla, entonces se iba a echar encima a los romanos, porque nadie podía dar muerte a cualquier persona, solamente a los romanos en ese momento. Entonces iba a ser informado contra el imperio romano, y a Jesús lógicamente lo iban a arrestar, lo iban a acusar, una serie de demandas. Si él decía que no la apedrearan, entonces iba a estar en contra de lo que Moisés dijo en la ley. Entonces, ¿qué iba a decir Jesús? Pero bendito es el Señor, porque como Él es sabio de los sabios, siempre Él obtiene una tercera respuesta o opción que deja a todos boquiabiertos. Entonces, Él no dijo: sí, apedrean. O Él no dijo: no apedrean en ningún momento. Sino que la palabra de sabiduría vino a Jesucristo en ese momento, según 1 Corintios 12, del 4 al 8. Y dice la escritura que Él, como insistían en preguntarle, Él dijo: el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y todos, hermanos, sin excepción, los fariseos, los escribas, los del pueblo que estaban ahí, dice la escritura que su misma conciencia los acusó. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios le ha dado al hombre, al ser humano, una conciencia, una voz de su foro interno que lo aprueba o lo desaprueba, que lo avala o lo desacredita. Cuando usted y yo cometemos algún pecado, porque aunque seamos cristianos, hermanos, todos sin excepción pecamos, no practicamos el pecado como dice 1 de Juan 3:8, pero sí cometemos pecado, entonces la conciencia misma nos va a hablar. Eso es una luz, una voz que Dios puso en nuestro corazón, una ley moral que todos tenemos. Todos los seres humanos somos morales y tenemos una voz dentro de nosotros que nos habla fuertemente cuando hacemos algo bueno o cuando hacemos algo malo, ¿verdad que sí? Yo no sé si a usted le ha pasado. Muchas veces cuando uno va a cometer algún delito, algún pecado, sea lo que sea, o inclusive aunque no lo cometa, lo esté pensando, la conciencia viene y le habla fuertemente a uno aquí adentro, en el corazón, en el pecho. Usted siente esa voz que lo empieza a incomodar, ¿verdad que sí? ¿Con qué propósito? Para que nosotros no ejecutemos aquello que estamos planeando, que queremos ya gestar y lo queremos ya finiquitar. Esa misma conciencia fue la que lo habló a los escribas y a los fariseos. Entonces Jesús les dice: el que esté libre de pecado sea el primero en lanzar la piedra contra ella. Y nadie, hermanos, nadie, dice la escritura, que desde los más viejos hasta los postreros se sintieron acusados por su conciencia. No hubo necesidad de más sermón de Jesús y todos soltaron la piedra. Ninguno se atrevió a lanzar la piedra, porque si alguno lo hubiera hecho, entonces ellos mismos lo hubieran apedreado. Pero Jesús, hermanos, bendito sea el Señor, al ver que ninguno condenó, llega y le dice a esta mujer: dime, ¿dónde están los que te acusaban? Los que querían apedrearte. Seguramente ella, temblando y llorando, se incorpora, vuelve a ver el escenario y ve todo desierto, vacío. No había ningún acusador, ningún juez delante de ella. Y dice: Señor, no hay nadie. Jesús entonces inmediatamente le dice: ni yo te condeno.
Ese ni yo te condeno, hermanos. Jesús sí pudo haber lanzado la piedra, porque Jesús no pecó. Él siempre fue, es y será santo y perfecto, justo y bueno. Jesús era la única persona que en ese momento podría agarrar una piedra y lanzarla con la mujer y matarla. No una piedra, sino que toda la que él quería. Pero como Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, entonces él le dice a la mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué hermoso nuestro Señor Jesucristo, hermano, porque a usted y a mí, como a esta mujer adúltera, ¿cuántas veces no nos señalaron? No dijeron de nosotros: ese hombre merece morir, esa mujer merece morir, merece estar en la cárcel, merece inclusive que si aquí en el país donde vivimos, en este caso nosotros en Costa Rica, que lo sienten en una silla eléctrica, que lo metan en una cámara de gas por si sufre la pena de muerte, porque con todo lo que ha hecho no merece vivir. Eso es lo que mucha gente decía de usted y de mí. ¿Se acuerda, hermano? ¿Se acuerda, hermano? Que ahora nosotros somos otros, no por los méritos propios, sino porque hubo alguien que murió por usted y nos justificó. Dice la Escritura en Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted y yo hemos sido justificados, no por un hombre, no por algún tribunal humano, aunque es bueno también, pero cuando Cristo mismo nos ha justificado por su muerte, por su crucifixión y por su resurrección, por su obra expiatoria en la cruz del Calvario, usted y yo tenemos paz, hermanos. Tenemos paz en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Aunque muchos nos señalen, esta mujer se sintió como nunca antes en la vida se pudo haber sentido, porque la voz del Señor, la voz del Maestro le dijo: ni yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Por eso es, hermanos, que ningún ser humano pudo haber sido justificado por la ley, sino que a través de Jesucristo. Esta mujer, hermano, no significa que no siguió pecando en el sentido normal o natural que todo ser humano peca, sino que ese vete y no peques más significa: ya no sigas adulterando, ya no sigas robando, ya no sigas matando, ya no sigas violando, ya no sigas mintiendo. El pecado que ella estaba practicando, o que de cualquier pecado que usted y yo en un tiempo atrás practicamos, Jesús nos dice: vete y no peques más, porque tampoco yo te condeno. Ahora, hermanos, una vez que usted y yo, al igual que esta mujer adúltera, reconocemos a Jesús como Señor y Salvador en nuestro corazón, como dije al principio, sí seguimos pecando, porque nadie está exento de pecar. Pero como ha venido la sangre de Cristo, nos ha lavado, nos ha regenerado, nos ha purificado, somos una nueva criatura. Jesús es el único, hermanos, que dio ese fallo a favor de nosotros para santificarnos, para justificarnos, para ser una nueva criatura. El hombre, la sociedad, nos sigue tildando como lo que éramos antes. Si éramos drogadictos, si éramos alcohólicos, si éramos ladrones, si éramos asesinos, llámese como se llame cualquier pecado. Jesús es el único que puede limpiarnos y perdonarnos. A mí me llama poderosamente la atención, porque cuando yo le predico a alguien, cuando le evangelizo, ya sea de una forma personal, hay más de una persona que me dice, y tal vez usted lo ha escuchado esa expresión, y ha dicho: yo la verdad, yo no soy malo, yo no tengo ninguna clase de vicio, yo más bien trabajo, y del trabajo para la casa, cuando puedo ayudar a alguien, colaboro con esa persona, con esa familia, con aquella comunidad. Yo no necesito de Cristo así como necesitan los demás, porque ellos sí, ellos son unos pecadores, ellos son viles, son menospreciados, son arrastrados, pero yo no, yo estoy bien así. Por eso yo no voy inclusive a la congregación, yo no voy a la iglesia, yo mantengo una relación con Dios directamente, yo estoy bien. Yo no sé si usted ha escuchado
esa expresión, o si usted en algún momento lo ha dicho, hermano y hermana, amigo y amiga, pero todos en alguna manera necesitamos a Cristo, porque si usted y yo no tenemos a Cristo, somos los más desventurados y somos los más miserables. Así se sintieron esos fariseos cuando Jesús los confrontó y les dijo: el que esté libre de pecado, que sea el primero en lanzar la piedra. Esos fariseos y esos escribas eran los pastores, eran los sacerdotes, los maestros de la ley. Pero cuando Jesús apela a la moral de ellos, hermanos, se vieron al descubierto que ellos mismos son pecadores, que todos nosotros sin Jesús somos miserables, somos pecadores, porque solamente Cristo es el santo. Esta mujer, hermanos, bendito sea el Señor, cambió totalmente su manera de vivir, su manera de comportarse. Si ella trabajaba, por así decirlo, con su cuerpo en la sexualidad, en ese momento fue tanto el impacto, la aprobación de Cristo, al perdonarla, al justificarla, al aceptarla como ella era, hermanos, que su vida cambió. Y es que ¿quién no se ha sentido en esta vida rechazado? Hasta la puede haber rechazado su papá, su mamá, su familia, en el trabajo, por su conducta, por su forma de vivir. A mí me rechazaron muchos años. No fueron 1, ni 5, ni 10, fueron toda mi vida. Bueno, muchos años que viví en la drogadicción, el alcoholismo. Pero Jesucristo, bendito sea el Señor, dice en su palabra: al que a mí viene, yo no le echo fuera. Acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Yo no sé cuál es tu condición en este momento que me estás escuchando. Si estás muy lejos de Cristo, a distancia, años luz, o si muchas veces quieres llegar a una congregación, a una iglesia, a algún templo, pero por su conducta, por su forma de vivir y por un pecado que está ahí latente, usted tal vez se siente sucio o sucia y eso le frena para no asistir. Pero así como usted está, hermano, hermana, amigo, amiga, así como estamos llenos de pecado, de inmundicia, así como estamos sucios, así debemos de acercarnos a Cristo Jesús para que Él nos limpie, para que Él nos santifique. Muchas veces hemos caído en el error de creer que la iglesia es un museo de santos y más bien es un taller de pecadores, porque en la iglesia estamos la gente que hemos sido más malas. En la iglesia, ¿sabe qué es lo que vemos? Ex drogadictos, ex alcohólicos, ex homicidas, ex violadores, ex mentirosos, todo lo que antes fuimos. Vea qué pasaje más hermoso, lo que nos dice acá la escritura en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9, dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Oiga, aquí no está hablando de ladrones de primera entrada, no está hablando de asesinos, de violadores, de idólatras, está hablando de injustos. Oiga, qué tremendo. Una vez más, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11. Y estos erais algunos de vosotros. Oiga, qué interesante. Muchos de los que estamos en iglesias éramos así como todos esos pecados que acabamos de leer. Una vez más, y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, en la iglesia habemos ex pecadores de cualquier pecado que usted se imagine y aún del que no se imagine. En la iglesia estamos la gente que hemos sido los más impuros, los más sucios, los más malos, pero que hoy por la sangre de Cristo Jesús, Él, alabado sea su nombre, nos ha limpiado de toda esa contaminación.
Él ha hecho un traslado, Colosenses 1:13, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús. Así que no esperemos, hermanos o amigos, ser buenos o perfectos para ir a una congregación. ¿Ya para qué? O dígame, ¿quién no va al hospital o a una clínica cuando está enfermo? Si vamos a una clínica es para que el doctor nos examine y nos mande alguna medicina para sanarnos, ¿verdad? ¿O acaso alguien va a una clínica cuando está sano? No va, va cuando está enfermo. Entonces, ¿para qué alguien va a ir supuestamente a una iglesia, a una congregación, a una célula, a una casa, cuando esté bueno? ¿Ya para qué? Va cuando ocupa de Cristo, para que Él lo limpie, para que Él lo sane, para que Él lo liberte. Y esto fue lo que pasó con esta mujer adúltera en Juan capítulo 8. Él dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Hermanos, si hay alguien que acepta a la persona como esté, es Jesús, nadie más. Jesús lo acepta a usted, Jesús lo acepta a usted y a mí en la condición que estemos. Él no nos condiciona. Usted para venir a la iglesia tiene que estar bien vestido, tiene que venir bien oloroso, bien bañadito, tiene que venir bien presentado. No y no y no. Ese es el hombre que ha puesto esas políticas internas. Jesús les dice, así como usted esté, venga a mí. Yo lo quiero sanar, yo lo quiero limpiar, yo lo quiero bañar, yo lo quiero transformar, lo quiero restaurar. No esperemos estar mejor o a estar bien para llegar ante Cristo, porque ese día quizás nunca va a llegar. Así como estamos sucios, malolientes, harapientos, con ese vocabulario que tenemos que parece de basura todo, con nuestro mal comportamiento, así como estamos, Jesús nos quiere limpiar, así como hizo con esta mujer, que la querían apedrear, que la querían matar, pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia, dice Juan capítulo 10, versículo 10. Estemos como estemos, hermanos. No permitamos más que la sociedad, que los hombres nos señalen, que nos tilden. Permitamos que Cristo mismo sea el dador de nuestra vida, de nuestra justificación y de nuestra salvación, en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos y buen día.